Valentino Rossi acaba de lanzar una bomba que está sacudiendo los cimientos de MotoGP. Y créeme cuando te digo que lo que vas a escuchar aquí no lo verás con esta claridad en ningún otro sitio. Pecco Bagnaia, el bicampeón del mundo, el piloto que parecía destinado a dominar la categoría durante años, está atravesando la peor crisis de su carrera. Y según el propio doctor, el responsable tiene nombre y apellido: Marc Márquez. Pero no estamos hablando simplemente de rivalidad deportiva, ni de competencia sana entre compañeros de equipo. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más psicológico, más devastador: el efecto Márquez, una fuerza invisible que está literalmente demoliendo la confianza, el rendimiento y posiblemente el futuro del italiano en Ducati. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene es aún más brutal, porque vamos a desgranar exactamente cómo la llegada de un solo piloto puede cambiar completamente el equilibrio de poder dentro del equipo más dominante de la parrilla y transformar a un campeón consolidado en un piloto en crisis existencial. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitamos primero contextualizar quién es Pecco Bagnaia y qué significaba para Ducati antes de que Márquez llegara al equipo oficial. Estamos hablando de un piloto que conquistó 2 campeonatos consecutivos del mundo, 2022 y 2023, un italiano que había sido construido meticulosamente por la Academia de Valentino Rossi, formado bajo los valores de velocidad inteligente, consistencia y capacidad de gestión de carrera. Bagnaia no era solo rápido, era completo, metódico, capaz de dominar fines de semana enteros con una precisión casi quirúrgica. Los números hablan por sí solos: múltiples poles, victorias en carreras donde parecía intocable, y una relación con la Ducati Desmosedici GP que rozaba la perfección simbiótica. El italiano había encontrado su zona de confort absoluto, un equilibrio técnico y mental que le permitía extraer el máximo rendimiento de una moto diseñada prácticamente a su medida. Ducati había invertido años de desarrollo orientando la evolución técnica de la moto hacia las preferencias y el estilo de pilotaje de Bagnaia, creando una máquina que respondía exactamente como él necesitaba. Era, en todos los sentidos, el piloto franquicia, el heredero natural del legítimo del trono de Ducati, el líder indiscutible del proyecto italiano en MotoGP. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, o mejor dicho, lo que muchos intuían pero pocos se atrevían a verbalizar con tanta claridad como lo ha hecho Valentino Rossi. La llegada de Marc Márquez al equipo oficial Ducati para la temporada 2025 no fue simplemente la incorporación de un piloto más, fue un terremoto sísmico que ha reconfigurado completamente la jerarquía interna, las prioridades técnicas y el ecosistema psicológico del box rojo. Y ahí está la clave de todo, porque Marc Márquez no es un piloto normal, no es alguien que llegue a adaptarse silenciosamente al proyecto existente. Es una fuerza de la naturaleza que transforma todo lo que toca. Un 8 veces campeón del mundo, cuyo estilo de pilotaje agresivo, límite absoluto y técnicamente revolucionario, obliga a cualquier equipo a repensar sus prioridades. Cuando Márquez llegó a Ducati, no llegó como un piloto más buscando adaptarse a la moto. Llegó como alguien cuyas demandas técnicas y cuyo feedback iban a redefinir inevitablemente el desarrollo futuro de la Desmosedici. Y ese cambio de paradigma, es exactamente lo que está destrozando mentalmente a Pecco Bagnaia. Porque lo que Rossi está señalando con una lucidez absolutamente brutal es que Bagnaia no está solo luchando contra Marc Márquez en la pista, está luchando contra algo mucho más insidioso. Está luchando contra la sensación de que su propia moto, la máquina con la que conquistó 2 títulos mundiales, está dejando de ser suya para convertirse en la moto de Márquez. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esta situación? Es que Ducati no tiene otra opción, porque cuando tienes en tu equipo a un piloto con el talento, la experiencia y el hambre competitivo de Marc Márquez,
un tipo que ha demostrado ser capaz de ganar carreras incluso con motos claramente inferiores. Simplemente no puedes ignorar su feedback técnico. Los ingenieros de Ducati están escuchando lo que Márquez pide, están viendo los datos de telemetría que muestran cómo él es capaz de entrar más rápido en curva, frenar más tarde, acelerar antes, y están inevitablemente orientando el desarrollo de la moto hacia ese estilo de pilotaje ultra agresivo que caracteriza al español. Y aquí viene lo brutal. Cada actualización técnica que hace la moto más manejable para Márquez, cada modificación que favorece su estilo de ataque constante, está alejando simultáneamente la moto del punto de equilibrio que Bagnaia necesita para sentirse cómodo y confiado. Los expertos lo confirman y los números no mienten. Bagnaia ha sufrido múltiples caídas en esta temporada 2025, algo que contrasta dramáticamente con la consistencia que mostraba en sus años de campeonato. Pero espera que esto se pone mejor, o peor según se mire, porque estas caídas no son aleatorias ni fruto de errores puntuales. Son el síntoma visible de un piloto que está forzando constantemente su límite, intentando igualar los tiempos de su compañero de equipo. Las fuentes cercanas al box de Ducati revelan que Bagnaia está obsesionado con los datos de telemetría de Márquez, comparando constantemente sus entradas en curva, sus puntos de frenada, su gestión de aceleración, y cada vez que ve que Márquez es capaz de hacer algo que él no puede replicar con la misma eficacia, una pequeña semilla de duda se planta en su mente. Y esas semillas de duda, acumuladas carrera tras carrera, comparación tras comparación, están germinando en una crisis de confianza absolutamente devastadora que está erosionando los cimientos mismos de su rendimiento deportivo. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque el efecto Márquez no se limita solo al aspecto técnico de desarrollo de la moto o a la comparación directa de datos en telemetría, se extiende de manera totalmente brutal al plano mediático y psicológico. Cada fin de semana, cada rueda de prensa, cada análisis de expertos, Bagnaia escucha constantemente cómo se le compara con Márquez, cómo se cuestiona si será capaz de igualar la velocidad pura del español, cómo se especula sobre si Ducati habrá cometido un error al firmar a alguien que podría eclipsar completamente a su bicampeón. Esta presión mediática constante, este ruido ensordecedor de opiniones, análisis y comparaciones, genera una carga mental adicional que pocos pilotos serían capaces de gestionar sin que afecte su rendimiento. Y según testimonio directo de personas cercanas al entorno de Bagnaia, el italiano está sintiendo esa presión de manera absolutamente visceral. Está internalizando cada crítica, cada duda externa, transformándolas en autocuestionamiento que le persigue incluso cuando está sobre la moto intentando rendir al máximo nivel. Y aquí viene lo que nadie te cuenta con esta claridad. Valentino Rossi, que conoce a Pecco como pocos porque lo formó desde sus inicios en la Academia BR46, está viendo con preocupación cómo su pupilo está cayendo en una espiral mental peligrosísima donde ve a Márquez no como un rival deportivo a batir, sino como una amenaza existencial que pone en peligro toda su carrera y su posición en Ducati. ¿Te imaginas lo que significa para un piloto que ha sido el líder indiscutible de un equipo durante años, de repente sentir que ese liderazgo está en cuestión, que su estatus como piloto número 1 está siendo desafiado no solo en resultados, sino en la propia orientación técnica del proyecto? Es una batalla psicológica brutal que trasciende completamente el aspecto deportivo puro y se convierte en una lucha por la identidad, por la validación, por mantener la posición que tanto costó conquistar. Y ahí está precisamente el punto crítico que Rossi está señalando. Bagnaia necesita urgentemente cambiar su perspectiva mental sobre Márquez. Necesita dejar de verlo como esa fuerza paralizante que está destruyendo su confianza y empezar a verlo como el mejor referente posible para elevar su propio nivel. Pero espera, porque esto que voy a contar ahora
es absolutamente crucial para entender la dimensión completa de esta crisis. El efecto Márquez no es algo nuevo en MotoGP. Es un fenómeno que ha ocurrido repetidamente a lo largo de la carrera del español cada vez que ha compartido box con otros pilotos. Hemos visto cómo afectó a Dani Pedrosa en Honda, un piloto extraordinariamente rápido que nunca pudo conquistar un título mundial, en parte porque siempre tuvo que competir contra el estándar imposible que Márquez establecía en cada entrenamiento y cada carrera. Vimos cómo Jorge Lorenzo, triple campeón del mundo, uno de los pilotos más completos y talentosos de su generación, llegó a Honda y quedó completamente eclipsado por la capacidad de Márquez para exprimir al máximo una moto extremadamente difícil de pilotar. Y vimos más recientemente cómo Joan Mir, campeón del mundo en 2020, llegó a Honda con la ilusión de ser el piloto franquicia y terminó luchando constantemente contra la sombra de lo que Márquez había conseguido allí antes de su lesión. El patrón es claro, consistente y absolutamente demoledor. Cuando compartes equipo con Marc Márquez, o elevas tu nivel a alturas que ni siquiera sabías que existían, o te hundes bajo el peso de una comparación imposible de sostener. Y dale al botón rojo ahora mismo, porque esto que voy a revelar no lo verás en ningún otro canal con esta profundidad de análisis. Lo que estamos presenciando en Ducati en 2025 es la repetición de ese patrón histórico, pero con una diferencia crucial. Pecco Bagnaia no es un piloto cualquiera intentando hacerse un hueco. Es un bicampeón del mundo consolidado que tiene todo que perder. La presión no viene de intentar demostrar que merece estar ahí. Viene de intentar mantener una posición de liderazgo que ya había conquistado y que ahora siente que se le escapa entre los dedos carrera tras carrera. Es una presión psicológica de naturaleza completamente diferente, más insidiosa, más paralizante, porque no se trata de alcanzar una meta futura, sino de no perder lo que ya habías logrado. Y esa diferencia sutil pero crucial es exactamente lo que hace que esta situación sea potencialmente más destructiva para Bagnaia que para cualquier otro piloto que haya compartido equipo con Márquez anteriormente. Pero aquí viene lo importante, lo que Valentino Rossi está tratando de transmitir a su pupilo con urgencia absoluta. La única manera de sobrevivir al efecto Márquez no es resistirse a él, no es intentar mantener el status quo anterior, es aceptar el desafío y usar esa presión como combustible para evolucionar a un nivel superior. Rossi sabe mejor que nadie lo que significa competir contra un rival que te obliga constantemente a redefinir tus límites. Él vivió eso mismo durante años con pilotos como Max Biaggi, Sete Gibernau y especialmente con Jorge Lorenzo en sus últimas temporadas en Yamaha. Y lo que el doctor está intentando enseñar a Bagnaia es que los grandes campeones no se definen por cómo dominan cuando están cómodos. Se definen por cómo responden cuando todo su mundo se pone patas arriba, cuando tienen que reinventarse, cuando la adversidad los empuja contra las cuerdas y no tienen más opción que pelear o hundirse. Y ahora es cuando todo cobra sentido de manera absolutamente brutal. La crisis actual de Bagnaia no es el final de su carrera, es potencialmente el momento definitorio que determinará si realmente tiene la fortaleza mental para ser considerado uno de los grandes de la historia, o si quedará como un piloto brillante, pero incapaz de mantener el nivel cuando la presión alcanza su punto máximo. Los datos no mienten, las estadísticas están ahí. Lorenzo perdió el título 2015 contra Rossi, en parte por la presión mental de competir contra su ídolo en el mismo equipo, pero regresó en 2016 y ganó el campeonato precisamente porque había aprendido a gestionar esa presión y convertirla en determinación. Esa es la lección histórica que Bagnaia necesita interiorizar ahora mismo. El efecto Márquez solo es destructivo si lo dejas paralizar tu pilotaje, pero puede ser transformador si lo usas como espejo que te muestra exactamente dónde necesitas mejorar. Porque lo que viene es aún más impresionante cuando analizas la situación desde la perspectiva técnica pura.
Las adaptaciones que Ducati está implementando para satisfacer las demandas de Márquez no están haciendo la moto objetivamente peor. La están haciendo diferente, más nerviosa quizá, más exigente en cuanto a precisión de pilotaje, pero potencialmente más rápida, en manos de alguien dispuesto a aceptar ese mayor nivel de riesgo. Y ahí está el verdadero desafío para Bagnaia: no adaptarse a una moto peor, sino adaptarse a una moto que requiere un enfoque de pilotaje más agresivo del que él estaba acostumbrado. Es como si un tenista acostumbrado a jugar desde el fondo de la pista con golpes seguros, de repente tuviera que aprender a subir constantemente a la red y jugar de volea. No es que su técnica anterior fuera mala, es que el juego ha cambiado y necesita evolucionar o quedarse atrás. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Lo que realmente define la magnitud del desafío que Bagnaia enfrenta. No está solo luchando contra Marc Márquez internamente en Ducati, está luchando simultáneamente contra una parrilla externa, donde pilotos como Jorge Martín, que ahora lidera el campeonato en Aprilia, están hambrientos de títulos y aprovechando cualquier debilidad de los favoritos. Esta situación de doble frente, batalla interna contra Márquez y batalla externa contra el resto de la parrilla, crea una presión multiplicada que pocos pilotos en la historia de MotoGP han tenido que gestionar. Cada error que comete Bagnaia intentando igualar a Márquez dentro del equipo le cuesta puntos vitales en el campeonato, frente a rivales externos que no están sufriendo esa misma guerra interna. Es una trampa estratégica perfecta, donde intentar resolver un problema agrava el otro constantemente. Pero lo más increíble aún está por llegar, cuando entendemos que esta situación trasciende completamente el caso particular de Bagnaia y Márquez, para convertirse en un caso de estudio sobre cómo la dinámica de equipos en deportes de élite puede determinar el éxito o fracaso de atletas extraordinarios. Los expertos en psicología deportiva lo confirman. Cuando un deportista siente que su posición de liderazgo está amenazada, especialmente por alguien dentro de su propio equipo, la respuesta natural del cerebro es entrar en modo de supervivencia, donde cada decisión está condicionada por el miedo a cometer errores, más que por la búsqueda de la perfección. Y ese cambio sutil en la mentalidad, esa transición de pilotaje ofensivo a pilotaje defensivo mental, es exactamente lo que está provocando las caídas y el bajo rendimiento de Bagnaia, porque está tomando decisiones desde el miedo, en lugar de tomarlas desde la confianza. Y aquí viene lo brutal, lo que nadie se atreve a decir, pero que es absolutamente evidente para cualquiera que analice la situación con objetividad. Ducati está en una encrucijada estratégica donde tiene que decidir si su futuro está con Bagnaia, el bicampeón que conocen y que ha demostrado ser ganador, o con Márquez, el 8 veces campeón del mundo, que representa potencialmente un nivel de dominancia aún mayor si la moto se adapta completamente a sus necesidades. Y esa decisión pendiente, esa espada de Damocles corporativa, añade una capa adicional de presión sobre Bagnaia, porque sabe que cada carrera, cada resultado, cada comparación directa con Márquez está siendo evaluada por los jefes de Ducati, que eventualmente tendrán que tomar decisiones sobre renovaciones de contrato, sobre asignación de recursos técnicos, sobre quién será realmente el piloto franquicia del proyecto a largo plazo. Pero espera a escuchar lo siguiente, porque esto te va a dejar sin palabras. Según fuentes cercanas al entorno de Valentino Rossi, el doctor no solo está aconsejando a Bagnaia que cambie su perspectiva mental sobre Márquez, le está recordando constantemente su propia experiencia histórica cuando tuvo que competir contra Lorenzo en Yamaha y cómo esa rivalidad interna, aunque dolorosa y complicada, lo obligó a mantenerse en un nivel de excelencia que probablemente no habría alcanzado sin esa presión constante. Rossi está intentando transmitir a su pupilo una lección fundamental. Los grandes rivales no destruyen tu carrera, la definen.
te obligan a ser mejor de lo que nunca pensaste que podrías ser. Y si logras superar ese desafío, sales del otro lado, convertido en una versión mejorada de ti mismo que ni siquiera sabías que existía. Y dale al botón rojo, ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan, porque la dimensión psicológica de esta batalla tiene ramificaciones que van mucho más allá de lo que ocurre los domingos en carrera. Estamos hablando de cómo Bagnaia gestiona mentalmente cada sesión de entrenamientos, donde ve los tiempos de Márquez en el monitor y siente esa punzada de inseguridad. Cómo maneja emocionalmente cada reunión técnica donde escucha a los ingenieros discutir cambios orientados a mejorar el rendimiento de la moto para Marc, cómo procesa psicológicamente cada titular de prensa que especula sobre si Ducati se arrepiente de haber firmado a Márquez o si por el contrario ven en él el futuro del proyecto. Son cientos de microagresiones psicológicas diarias que se acumulan, que erosionan poco a poco la armadura mental de cualquier deportista, por fuerte que sea. Y ahí está la clave que lo explica todo, el punto central que Valentino Rossi está tratando desesperadamente de hacer entender a Bagnaia. La batalla real no se está librando en la pista ni en las hojas de datos de telemetría, se está librando en su propia cabeza, en cómo decide interpretar cada comparación con Márquez, en si elige ver esas diferencias de rendimiento como sentencias definitivas sobre su valor como piloto o como información objetiva sobre áreas específicas donde necesita mejorar. Esa decisión consciente sobre cómo procesar mentalmente la presencia de Márquez determinará completamente si Bagnaia sale de esta crisis fortalecido o destruido. Es literalmente una elección que tiene que hacer cada día, cada hora, cada vez que se pone el casco y sale a la pista. Porque lo que viene ahora te va a hacer replantear todo lo que pensabas sobre esta situación. Hay un escenario alternativo que muy pocos están considerando. Un camino donde Bagnaia no solo sobrevive al efecto Márquez, sino que lo trasciende completamente, convirtiéndose en un piloto mejor, más completo, más fuerte mentalmente de lo que nunca fue durante sus años de campeonato. Imagínate por un momento que Bagnaia logra hacer ese clic mental que Rossi le está pidiendo, que deja de ver a Márquez como amenaza y empieza a verlo como el mejor entrenador gratuito que podría tener, alguien que cada día le muestra exactamente dónde está el límite absoluto de la moto y qué técnicas usar para alcanzarlo. Si Bagnaia consigue absorber ese conocimiento, aprender de la telemetría de Marc, estudiar su estilo de frenada, su gestión de neumáticos, su agresividad en adelantamientos y lo integra en su propio pilotaje manteniendo sus fortalezas naturales de consistencia y gestión de carrera, tendríamos potencialmente al piloto más completo de la parrilla actual. Pero aquí viene lo que realmente marca un antes y después. Ese proceso de transformación requiere un nivel de humildad y fortaleza mental que muy pocos deportistas de élite poseen, porque implica aceptar que no eres el mejor en todo, que hay áreas donde tu compañero de equipo te supera claramente, y usar esa información no como excusa para el derrotismo, sino como mapa de ruta para la mejora. Y según testimonio de personas cercanas a la Academia VR 46, esa batalla interna entre el ego herido, que quiere rechazar cualquier sugerencia de inferioridad, y la mentalidad de crecimiento, que acepta debilidades para transformarlas en fortalezas, es exactamente la guerra psicológica que Bagnaia está librando ahora mismo en su cabeza cada día. Y lo que estamos presenciando, y esto es histórico, créeme, es potencialmente un punto de inflexión en la carrera de Pecco Bagnaia, donde se definirá su legado permanente en MotoGP. Si supera esta crisis, si logra gestionar la presión del efecto Márquez y salir del otro lado con renovada confianza y nivel de pilotaje elevado, será recordado como uno de esos campeones que no solo ganaron títulos,
sino que demostraron carácter enfrentándose a la adversidad más brutal imaginable. Pero si se hunde bajo el peso de esta presión, si permite que las dudas mentales paralicen permanentemente su pilotaje, quedará en la historia como un talento desperdiciado, un campeón brillante, pero psicológicamente frágil, que no pudo sostener su nivel cuando apareció un rival que redefinió los estándares del equipo. Los números hablan por sí solos y son absolutamente demoledores. En esta temporada 2025, Bagnaia ha sufrido el peor inicio de campaña desde que es piloto oficial de Ducati, con múltiples caídas que contrastan brutalmente con la consistencia que mostró en sus años de campeonato. Pero espera que esto se pone más interesante. Esas caídas no son aleatorias ni distribuidas uniformemente. Hay un patrón claro donde ocurren mayoritariamente en momentos donde Bagnaia está intentando igualar tiempos de Márquez en sectores específicos, especialmente en zonas de frenada tardía y entrada agresiva en curva, exactamente las áreas donde el estilo de Márquez es más diferenciado y efectivo. Eso demuestra sin lugar a dudas que Bagnaia está intentando forzar su pilotaje fuera de su zona de confort natural, empujando límites que aún no domina completamente en un intento desesperado de demostrar que puede igualar a su compañero de equipo. Y aquí viene la reflexión más profunda que pocos se atreven a verbalizar. El efecto Márquez es en realidad un espejo brutalmente honesto que refleja las limitaciones de cualquier piloto que comparta equipo con él, no porque Marc sea infalible o perfecto, sino porque su estilo de pilotaje tan límite, tan al borde del abismo constantemente, establece un estándar de intensidad que muy pocos pueden sostener psicológicamente durante toda una temporada. No se trata solo de velocidad pura o talento técnico, se trata de la capacidad mental de pilotar cada vuelta, cada curva, cada frenada, con ese nivel de riesgo calculado que caracteriza a Márquez. Y esa intensidad mental sostenida es agotadora, es desgastante, y muy pocos pilotos en la historia han demostrado poder mantenerla sin que afecte su rendimiento o su seguridad. Pero lo más increíble de toda esta situación es cómo está revelando verdades incómodas sobre la naturaleza del campeonato de MotoGP y sobre cómo los equipos manejan las dinámicas internas cuando tienen dos pilotos de altísimo nivel. Ducati se encuentra en una posición donde cualquier decisión que tomen favorecerá inevitablemente a uno sobre el otro. Si orientan el desarrollo hacia Márquez, maximizan el potencial puro de velocidad, pero arriesgan perder a Bagnaia. Mentalmente, si intentan mantener un equilibrio que satisfaga a ambos, probablemente no optimicen completamente el potencial de ninguno. Es una ecuación imposible de resolver perfectamente, y esa imposibilidad está creando tensiones que trascienden lo deportivo para convertirse en un drama humano de proporciones épicas. Y dale like y suscríbete, porque vamos a seguir analizando cada movimiento de esta batalla que está redefiniendo el futuro de MotoGP. Porque la realidad es que lo que ocurra con Bagnaia en los próximos meses no afectará solo su carrera individual, establecerá precedentes sobre cómo los equipos manejan situaciones similares en el futuro, sobre cómo los pilotos jóvenes aprenden a gestionar la presión de compañeros de equipo dominantes, sobre cómo se construyen campeones capaces de resistir no solo la presión externa de la competición, sino la presión interna de la comparación constante con los mejores del mundo. Porque lo que realmente está en juego aquí trasciende completamente los resultados de una temporada o incluso de una carrera. Está en juego la definición misma de qué significa ser un campeón completo en la era moderna de MotoGP, donde el talento puro ya no es suficiente, donde la velocidad bruta necesita estar acompañada de fortaleza mental inquebrantable, donde la capacidad técnica debe complementarse con inteligencia emocional para gestionar presiones que van más allá de lo deportivo. Bagnaia está siendo sometido al test definitivo de su carácter, y el mundo entero está observando si tiene lo necesario para pasar esa prueba
o si quedará como una advertencia sobre los peligros de permitir que las comparaciones internas destruyan la confianza de un campeón. Y lo que viene después de esta temporada será absolutamente crucial, porque determinará no solo el futuro inmediato de Bagnaia en Ducati, sino el equilibrio de poder en MotoGP para los próximos años. Si Pecco logra superar esta crisis, adaptarse al nuevo entorno creado por la presencia de Márquez y recuperar el nivel que lo llevó a 2 títulos mundiales, estaremos ante una de las remontadas psicológicas más impresionantes en la historia del motociclismo. Si por el contrario, el efecto Márquez resulta ser demasiado devastador y Bagnaia no puede recuperar su confianza, presenciaremos el triste declive de un talento generacional que fue víctima de circunstancias que excedieron su capacidad de gestión mental. Y ahí está exactamente el mensaje que Valentino Rossi está tratando desesperadamente de transmitir a su pupilo. Este momento, esta crisis, este desafío aparentemente insuperable, es en realidad la oportunidad definitoria de toda su carrera. Porque cualquiera puede ser campeón cuando las condiciones son favorables, cuando la moto funciona perfectamente, cuando no hay presión interna, cuando el equipo está completamente alineado con tus necesidades. Pero los verdaderos grandes, los que quedan grabados en la historia del deporte para siempre, son aquellos que demostraron carácter cuando todo se puso en su contra, cuando tuvieron que reinventarse bajo presión máxima, cuando superaron adversidades que habrían destruido a pilotos menos mentalmente fuertes. Esta es la batalla real que Pecco Bagnaia está librando ahora mismo, una guerra que se libra en su mente cada vez que analiza datos de telemetría, comparándose con Márquez, cada vez que lee un titular cuestionando su futuro en Ducati, cada vez que sale a la pista sintiendo el peso de tener que demostrar que sigue siendo el piloto número 1. Y el resultado de esta batalla mental determinará completamente no solo si gana carreras o campeonatos en el futuro, sino si será recordado como un campeón que tuvo fortaleza para superar la prueba más dura imaginable, o como un talento que se rompió cuando la presión alcanzó su punto máximo. Porque eso es exactamente lo que está en juego aquí, el legado permanente de Pecco Bagnaia en la historia de MotoGP, y la respuesta a la pregunta fundamental: ¿tienes lo necesario para ser grande, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando el mundo se pone patas arriba, y tienes que pelear cada día para mantener tu posición? Los próximos meses nos darán esa respuesta, y créeme cuando te digo que será una de las narrativas más fascinantes y dramáticas que hayamos visto en años en este deporte.